Amados hermanos y hermanas de Iglesia Betania de la Reforma, muy buenos días. El Señor les bendiga. Hoy estamos en el Día del Señor compartiendo el último servicio de Escuela Dominical del 2020. Fue un año bastante difícil. Fue un año en el cual el mundo fue conmovido, las estructuras de iglesia también fueron conmovidas. Fuimos llamados a recapitular muchas maneras de vivir y muchas acciones equivocadas que teníamos. Y fuimos confrontados a la luz de la palabra y a la luz de las circunstancias gobernadas por el Señor de la palabra, cómo Dios nos llamaba a depender total y absolutamente de Él, a mirar nuestra familia, a mirar nuestra relación que teníamos para con Él. Y hoy estamos aquí, amados hermanos, dispuestos a celebrar el Día del Señor, a renovar desafíos. Vamos a renovar desafíos, amada familia, porque el 2020 fue un año donde muchos pasamos la prueba, otros la perdimos, otros continuamos igual, no fuimos conmovidos y continuamos en esa vida acomodada a ese status quo. Pero realmente el Señor quiere que miremos hacia el cielo, vengamos a su presencia, nos pongamos de rodillas delante de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, de rodillas delante de Él, reconociendo su señorío, reconociendo su majestad y reconociendo la grandeza de su santo nombre. Con esa misma actitud vamos a orar, darle gracias al Señor por el privilegio de estar reunidos. Hoy nos corresponde de una manera virtual, debido al toque de queda que tenemos hasta el domingo, hasta hoy domingo a las 12 del día. Pero aquí estamos, cada uno en sus casas, dando gloria a Dios, y ruego que estén cada uno en acción reverente con su familia, con la Biblia en la mano, realmente con corazones dispuestos a darle gloria y honra a Dios en este primer servicio de Escuela Dominical del 2021. El 2020 pasó y hoy estamos aquí, arrancando un nuevo año, 3 de enero, con grandes expectativas en Cristo. No en nuestras fuerzas, sino en Cristo. Vamos a orar. Padre nuevo, Padre eterno, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti, Señor, dándote gracias infinitas por la oportunidad que tú nos das de estar hoy aquí. Un nuevo año, una nueva oportunidad, Señor, de darte gloria y honra. Estamos con nuestras familias, con nuestros hermanos en la fe, conectados espiritualmente, dándote gloria y honra, porque solamente tú eres digno de toda gloria y toda alabanza. Padre amado, te doy gracias por un año más que tú nos regalas. Un año más donde veremos, Señor, tu majestad, tu gloria, tu santidad, tu provisión, tu dirección. Pero sobre todo, la misericordia tuya es que son nuevas cada día. Porque es por tu misericordia que estamos hoy aquí delante de ti, Señor. Confiadamente presentándonos en el nombre de Jesús, pidiéndote perdón por nuestras iniquidades, pidiéndote perdón, Señor, por toda nuestra rebeldía, apatía, incredulidad, nuestra falsa devoción a tu nombre. Padre, ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad, fortalécenos y anímanos, amado Dios, a dar la buena batalla a la fe en este nuevo año que tú pones delante de nosotros. Será un año, Señor, difícil, pero contigo somos más que vencedores. Entendemos y reconocemos, Señor, de que tú te aproximas a llegar, estás viniendo. Tú regresas pronto. Te pedimos humildemente, Señor, que vacíes nuestros corazones de pecado y de toda iniquidad y los llenes con tu presencia, con tu santidad, y que podamos, Señor, mirar a cara descubierta, levantar manos santas con un corazón puro y adorar y bendecir tu santo nombre. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, buenos días. Hoy estamos empezando un nuevo año, una nueva oportunidad de poder estar delante de la presencia del Señor como familia en Cristo. Hoy nos corresponde, como les decía, iniciando el servicio de una manera virtual, pero sabemos de que estamos unidos en el Espíritu, dándole gloria y honra al Señor. Hoy vamos a hablar acerca de renovar desafíos. ¿Por qué renovar desafíos? Porque el hombre debe renovarse día a día. El cristiano debe crecer, debe madurar, y esa madurez se llama renovación, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Debemos crecer. Y este año 2020 que pasó, tiene que ser un año en el cual tuvimos que aprender muchas lecciones. Debemos ser muy proactivos y aprender de las caídas, de los momentos difíciles que tuvimos como cristianos, como padres, como madres, como hermanos, como hijos, como líderes de iglesia.
necesitamos replantear nuestra vida frente a Dios y frente a su palabra y frente a nuestro prójimo. Fue un año muy difícil, fue un año donde el mundo fue conmovido, por lo que ustedes ya saben, esta pandemia que todavía incluso se ha acrecentado hasta el punto de que en nuestro departamento del Valle ya no hay camas en las UCI, están faltando los medicamentos y la gobernadora tomó la decisión de un toque de queda que se inició el día 31 a las 8 de la noche y terminará hoy domingo 3 de enero a las 12 del día. Incrementemos nuestra oración, amados hermanos, por todos aquellos que están enfermos en los hospitales, por nuestras familias, por los hermanos que están enfermos también en sus casas. Oremos para que el Señor guarde y cuide de todos y cada uno de ellos. Entonces, sabemos de que son tiempos difíciles, son días malos y hay que aprovecharlos como dice el Evangelio, aprovechando los días porque son días malos, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Sé que podríamos predicar acerca de la esperanza y es necesario predicar acerca de la esperanza, pero más que predicar acerca de la esperanza, es necesario que entendamos de que tenemos un Dios de toda consolación, un Dios de toda paciencia, pero es un Dios que nos está llamando al arrepentimiento, a cambiar de manera de pensar acerca de cómo vivimos el 2020 y cómo vamos a vivir el 2021 en nuestra relación con Él y con nuestro prójimo, nuestra relación con Cristo, su bendita palabra, su bendito Espíritu Santo, y cómo esas palabras que leemos en la Biblia, que escuchamos en un sermón, tienen que conmocionar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Yo sería un mal pastor si no les predicara acerca del arrepentimiento. Es necesario que hoy entendamos de que la aflicción siempre fue y será un medio de gracia para llevarnos a cambiar de manera de pensar de cómo estamos delante de Dios y los hombres. ¿Cuál es realmente mi relación con el Dios Todopoderoso cuando decimos que lo adoramos? La adoración es solamente venir a la iglesia y cantar o sentarnos en una banca, sino vivir a Cristo, al Dios que adoramos en toda nuestra manera de vivir. Sé que hoy seremos llamados y desafiados frente a Dios y lo que somos en Cristo, ya que el regreso de Cristo es inminente y debemos estar preparados y ser entendidos en los tiempos para saber qué debemos hacer como creyentes. Amados, y ese es el reto. Debemos ser desafiados con un año muy difícil, pero desafiados a entender y reconocer de que Dios estuvo en control y seguirá estando en control. Tenemos un Dios soberano, majestuoso, que gobierna sobre toda la creación. Un Dios digno de ser temido, porque no hay temor reverente delante del pueblo de Dios. Delante de los ojos de Dios no tenemos temor frente a Él, su santidad, su gloria, sus atributos. Hoy seremos llamados y desafiados a entender que somos religiosos y que necesitamos dejar la religión porque nuestra vida espiritual va a afectar todo nuestro mundo natural. Y ese es el más grande desafío, dejar de ser religiosos. Habacuc nos enseñará a través de este hombre de Dios, que vive un tiempo muy difícil, muy parecido a lo que estamos viviendo, obviamente sin pandemia, pero es una pandemia de pecado en Israel. El pecado de Israel lo llevó al exilio, 70 años de cautiverio en Babilonia. Fue destruido Israel, fue destruido Jerusalén, fue destruido el templo. Entonces es necesario que entendamos eso. Hoy vamos a estudiar 3 versículos. Habacuc 3, 1 al 2 y Habacuc 3, 16. Dice la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc sobre Signot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos haz conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. Habacuc 3:16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Amada familia, todo el libro de Habacuc es un testimonio de la relación de Dios para con este profeta. Este libro es diferente a los demás profetas, tanto mayores como menores. Es un libro en el cual el profeta está representando al pueblo de Israel.
Es una relación entre Dios y el profeta, es una relación entre Dios y cada uno de nosotros. Está hablando nuestro corazón y hoy, a la luz de la Escritura, vamos a ver qué fue lo que aprendió Habacuc, cuáles fueron los desafíos que él tuvo que tomar en medio de gran aflicción. La palabra Habacuc significa abrazo o el quien se aferra. Una de las explicaciones más maravillosas acerca del nombre Habacuc y del todo de este libro, de este profeta, nos lo dice Martín Lutero, acerca del significado que es digno de mencionar. Dice Martín Lutero, Habacuc tiene un nombre apropiado para su comisión, porque Habacuc significa abrazo, y es justamente lo que él hace por medio de su profecía, abraza o contiene a su pueblo. Habacuc los consuela y los toma en sus brazos como lo haría un niño o un adulto que gime. Esto está escrito en el prefacio del profeta Habacuc de Martín Lutero. Este libro fue escrito aproximadamente entre la destrucción de Nínive y la primera deportación de Babilonia, de Judá a Babilonia, es decir, entre el año 612 y el 589. Era un momento de temor, opresión, persecución, inmoralidad, falta de la ley de Dios en Israel, muy parecido ahora. Acabamos de ver que el gobierno de Argentina aprobó el aborto, aprobó un genocidio de bebés sin nacer. Dios se apiade de este país, Dios se apiade también del nuestro. Estamos viviendo un tiempo donde el hombre vive sin ley, sin temor a Dios, porque realmente el mundo no teme a Dios porque no conoce a Dios, ni quiere conocerlo. Y el pueblo de Dios que conoce a Dios no quiere temer a Dios. Hemos querido entender que tenemos un Dios vivo y hay de aquel de que caen en manos de un Dios airado. Que hoy seamos confrontados y animados y exhortados a renovar nuestra relación con Dios. No una relación con una religión. Lo hemos predicado todo el año, dejemos de ser religiosos y vivamos una vida de relación con Dios a través de la persona de Jesús. Es una unión vital con Cristo, no es una unión vital con una denominación, no es una unión vital con un pastor. Es una unión vital con Cristo y eso representará mi unión y mi relación con el pastor, con los hermanos, con mi prójimo, con todo. Habacuc, en los 2 primeros capítulos, no entendía por qué Dios parecía no hacer nada ante la maldad de la sociedad. Luego se da cuenta de que únicamente la fe en Dios daría respuestas a sus preguntas. Amado, yo sé que tenemos muchas preguntas. Muchos se hacen preguntas: ¿qué pasó en el 2020? ¿En qué fue que fallé? O incluso pueden pensar que Dios falló. Pero Dios no falló. Dios está cumpliendo su propósito. Lo que se propuso en sí mismo lo está cumpliendo. Nosotros necesitamos entender que Dios es Dios y que gobierna sobre toda la creación. En la vida hay muchas cosas que nos cuestan aceptarlas y muchas veces nos enojamos con Dios o no entendemos cómo Dios está obrando. Pero Dios está obrando, amada familia. Está obrando en tu vida y en mi vida. Él se comprometió personalmente. Él dice que Él perfeccionará y terminará la buena obra que empezó en ti y en mí. Y ese es nuestro Dios. Y es por eso que hoy te animo y nos animamos los unos a los otros a entender de que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este 2021 no va a ser muy fácil, pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso y es más el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuál era el conflicto del profeta Habacuc? Él vivía un tiempo históricamente muy difícil. Vamos a Habacuc capítulo 1 versículo 2 al 4. Habacuc capítulo 1 del 2 al 4. Dice el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley está debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Algo muy parecido a este tiempo. Vemos que los gobernantes dictan leyes en contra de Dios y en contra de la familia, en contra de una moral realmente digna delante de los ojos de Dios. Pero aquí está el pueblo de Dios, los justos. Estamos clamando a tu nombre.
Pero más que clamar, tenemos que vivir al Dios Todopoderoso que clamamos. Ser la luz en medio de un mundo que se pierde. Y es necesario que nosotros recapitulemos, como les decía al inicio del servicio, renovemos nuestros desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que tú tienes para este año? ¿Cuáles son tus prioridades este año frente a Dios y frente a tu familia y la congregación donde te congregas? Habacuc tenía dos problemas. No podía entender cómo Dios permitiera que su tierra, el pueblo de Dios, no tuviera oportunidad de arrepentimiento. Dios está diciendo que venían los caldeos y Dios lo usaría para juzgar a Israel por su idolatría. Y el segundo, dice que Dios le había hablado una y otra vez, pero el pueblo no reaccionó ante el llamado de Dios a volverse de sus malos caminos. ¿Cuánto tiempo Dios tiene que hablar más a tu corazón para que te arrepientas? Para que dejes tu idolatría, para que dejes tu falsa devoción a Dios, para que dejes de vivir una religión y te vuelvas al Dios vivo. Jeremías, que es contemporáneo a Habacuc, los dos predicaron al mismo tiempo. En Jeremías 6:16 dice el profeta Jeremías: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anda por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Ese era Israel. Ese era Israel de ese tiempo. Dios siempre estaba llamando y llamando al arrepentimiento en amor a su pueblo, y lo sigue haciendo. En este tiempo sigue llamando al arrepentimiento dentro de la iglesia, porque el arrepentimiento no es solamente para la gente que está sin Cristo, sino para nosotros los creyentes. Necesitamos predicarnos el evangelio cada día, que nos lleve a un arrepentimiento genuino, nos lleve a una conversión realmente basada en la santidad de Dios, no en mi justicia ni mi propia justicia o argumentos. El segundo problema era que cómo era que Dios usaría una nación pagana, o sea, una nación más mala que Israel, como una herramienta para traer un juicio a su propio pueblo. Los pensamientos de Dios no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice el Señor. Dios nos disciplina de maneras que a veces ni siquiera podemos comprender. Este tiempo de pandemia, el 2020 y que continúa el 2021, es un medio de gracia que Dios está usando para disciplinar a su pueblo, para llamarnos a entender de que somos extranjeros y peregrinos, que estamos de paso en esta tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra, que no dependemos de un trabajo, sino del Señor que provee a través de ese trabajo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este tipo de preguntas no solamente se lo hacía Habacuc, lo podemos ver el escritor, el cantor Asaf, el salmista Asaf, que él ve la prosperidad de los perversos y mira su condición y mira a Dios y dice, Salmo 73, 2 al 5, dice el salmista: en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia a los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Sus cuestionamientos tuvieron un final. Este hombre se está cuestionando por qué Dios no lo bendecía a él, siendo que era un hombre justo, que había incluso una parte donde dice que en vano he limpiado mis manos. Este hombre está mirando el mundo y no está mirando al Señor Todopoderoso. Tampoco está mirando el final de estas personas en el mundo. Pero en el 73, 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Sus cuestionamientos tuvieron final y también un comienzo. Es necesario entender que tenemos un Dios que es perfectamente bueno y que todo lo que hace es bueno, agradable y perfecto, como dice en Romanos 8:28. Dios ha dispuesto esta pandemia, Dios ha dispuesto todo lo que hemos vivido y viviremos para ser semejantes a Cristo, porque nos ama. Y esa es la finalidad de la salvación, llevarnos a ser como Cristo, llevarnos a ser hombres y mujeres de Dios, que provienen de Dios, que muestran a Dios a través de la persona de Jesús. Sabemos de que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. Es decir, aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Tú y yo somos llamados a ser santos desde la eternidad. Y debemos vivir en santidad porque tenemos un Dios que es santo.
Pero para poder que haya santidad en mi vida, tengo que tener una relación íntima, una unión vital con Cristo. Es una unión vital, no de religión, sino de relación. En los capítulos 1 y 2 es el conflicto del profeta. Pero en el capítulo 2:20, mira lo que pasa en el capítulo 2:20 con este profeta. En el capítulo 20 cambia, es como una bisagra que abre la puerta para que este hombre de Dios entre a renovar sus propósitos, a renovar su relación con Dios, a renovar su cosmovisión acerca de Dios, de la disciplina que estaba ejecutando Dios para con Israel y la necesidad de que el pueblo de Israel entendiera que eran 70 años que iban a estar en Babilonia, pero que iba a despertar el espíritu de ellos para regresar de nuevo. Mira lo que dice Habacuc 2:20. Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios está en su trono, gobernando sobre la tierra. No tenemos por qué reclamarle a Dios cómo hace, por qué hace, cómo, dónde hace y cuándo hace. Él es Dios y Él es perfecto en sus caminos. Es necesario que nosotros nos sometamos a Él en amor, en temor a Dios reverente. En vez de cuestionar los caminos de Dios, que muchos de nosotros lo hemos hecho a través de este año, hemos cuestionado cómo Dios dirige nuestros pasos. Y eso es una rebeldía ante los ojos de Dios. Muchos de nosotros hemos sido rebeldes por nuestra incredulidad y dureza de corazón, y muchos de nosotros estamos como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto por el desierto, rebeldes, duros de cerviz, no viendo la gloria, la misericordia y la majestad de Dios en cada provisión, sino que estábamos pensando en los nabos y en lo que habíamos dejado en Egipto. Estamos pensando más en lo que tiene el mundo que en lo que Dios nos da de su reino, de su gloria y su justicia. Porque el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es más grande y más glorioso que lo que sea. Dios proveerá para tus necesidades, para el alimento, para el pago de tus servicios, porque Él es el Dios de toda provisión. Solamente sometámonos a su palabra y vivamos de acuerdo a su palabra. Renovemos nuestra relación con Dios y con su bendita palabra y por ende con su bendito Espíritu Santo. En vez de cuestionar los caminos de Dios, debemos darnos cuenta de que Él es totalmente justo y debemos creer de que Dios está en control y que nada de lo que estemos viviendo está fuera de su perfecta voluntad. Este 2021 vamos a ver su gloria, porque el Dios de ayer, de hoy, de siempre, así será. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es tu Dios y es mi Dios. Y Él ha prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Él lo dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido el mundo. También dijo que la paz de Él nos la daba. ¿Y cuál es la paz del Señor Jesucristo? La confianza de saber de que su Padre, nuestro Padre, nos tiene en sus manos y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Con esta declaración hay una renovación espiritual, una confesión de fe y confianza en quién era Dios, que lo retaba a esperar confiado y dependiendo en Dios. Eso fue lo que entendió el profeta Habacuc cuando dijo en el 2:20: tema delante de Él toda la tierra. Este es un buen tiempo para nuestros desafíos, es un buen tiempo para renovarlos, es un buen tiempo para mirar dentro de nuestro corazón cuáles son nuestras motivaciones y hacia dónde están puestos nuestros ojos. Es un buen tiempo, amados hermanos, para que empecemos realmente a tomar decisiones basadas en quién es Dios, no buenas intenciones. Que los desafíos que tú tomes hoy los puedas mantener, continuar disciplinadamente hasta el último día del 2021. Que realmente termine el 2021 y miremos hacia atrás y miremos cómo hemos crecido para la gloria de Dios Padre, cómo nos parecemos más a Cristo. Vamos a ver un desafío que cambiará la cosmovisión de nuestra vida para todos y cada uno de nosotros en el 2021. Con ese desafío cambiará todo, porque como esté mi relación con Dios, estará mi relación con el prójimo y con todo lo que me rodea. No se olvide que nuestra relación primero es vertical y después será horizontal. Uno de los más grandes teólogos y pastores del siglo XX fue el pastor R.C. Sproul. Y él decía de que la profundidad del conocimiento que tenga de Dios será la altura de mi adoración. ¿Qué profundidad tú tienes de conocimiento de Dios? Y no estoy hablando de teología. Sí, obviamente, necesitamos el conocimiento de Dios, necesitamos doctrina,
pero necesitamos vivir esa doctrina. Necesitamos que esa doctrina se convierta en vida espiritual, en hombres y mujeres transformados, hombres temerosos del Señor, hombres con corazones humildes y que temblamos ante la palabra del Señor. El primer problema y el problema más grande que tenía Israel y en la condición de que estaba era su religiosidad. El desafío de Dios era cambiar esa religiosidad por una verdadera comunión con Dios, una verdadera unión vital con Cristo. El problema de la religiosidad. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a religiosidad, amada familia? ¿Qué es lo que realmente es la religiosidad? Un teólogo que se llama Paul Tillich dice, un religioso es aquel que, escuchen esto, un religioso es aquel que pide perdón el domingo por los pecados del sábado y los que va a cometer el lunes. ¿Escucharon eso? Venimos a la iglesia, pedimos perdón los pecados que cometimos el sábado y el domingo y los que vamos a cometer el lunes. No hay ninguna disposición, ninguna actitud de arrepentimiento, de búsqueda genuina en la presencia del Señor. No se les olvide que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin un genuino arrepentimiento no puede haber perdón de pecados y por ende no haber ningún avivamiento en nuestros corazones. Vamos a estar distanciados de una unión vital con Cristo. También decía Paul Tillich de que la diferencia entre un creyente y un religioso es la misma que hay entre una hoja seca de los árboles que cae en otoño, con la misma forma, el tamaño, la diferencia de los que están en el árbol. O sea, una hoja que cae seca, que está en el piso, es la misma que está en el árbol, pero una tiene vida y la otra está muerta. ¿Cuál fue el gran problema de Israel para llegar a este aterrador juicio de Dios que venía sobre ellos? Venían los caldeos y los iban a destruir. Para los judíos, si el templo, mira lo que pasaba con ellos, ¿cuál era el problema de Israel? Para los judíos, si el templo estaba en pie, todo estaba bien. No importaba cuántos pecados cometieran, lo importante es que celebraban las fiestas y llevaran las ofrendas al templo. Ellos decían, si el templo está en pie, Dios está con nosotros. El problema era que a la presencia de Dios ya no estaba en el templo. Aún siguen llorando por el templo. El muro de los lamentos es símbolo de eso. Siguen llorando por el templo, no por el Señor del templo. Esa Icabod, la presencia de Dios, se había ido. Muchos de nosotros también nos pasa igual. Pensamos y creemos que ser cristianos es venir a la iglesia, participar dentro de la iglesia, pero eso no es iglesia. Realmente iglesia es ser cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que en mi casa vean a Cristo, que en mi trabajo vean a Cristo, que en la universidad vean a Cristo, que en el ministerio vean a Cristo. Que realmente sea en la presencia del Señor, como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Estamos en la presencia del Señor? ¿O estamos ante la presencia de una religión, cumpliendo normas, ritos y formas de una denominación o de una estructura religiosa? En Jeremías, mira lo que dice Jeremías 7, 1 al 4. Jeremías 7, 1 al 4. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Quién está hablando? Una forma de vida, hablando a que cambien su manera de vivir, que renueven su manera de relacionarse con el prójimo, porque necesitan renovar su relación para con Dios. Tenían religión, tenían el templo. Esta misma confianza tenían los fariseos en la época de Jesucristo. Es la misma, no había cambiado. Los fariseos confiaban en la tradición, en las formas religiosas que lo hacían muy santos ante sus propios ojos. Eran cumplir los 10 mandamientos, 613 ordenanzas, y para ellos eso era santidad. Para ellos era relación con Dios. Y Jesucristo, ¿qué les dijo? Uno más grande que el templo está delante de ustedes, soy yo. Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera parecen hermosos, pero por dentro son llenos de podredumbre. El mismo escritor Lucas, en el Evangelio de Lucas, dice Lucas 18, 9 al 12. Mira lo que dice Lucas acerca de los religiosos de esa época.
Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este hombre basaba su relación con Dios a través de sus obras que daban gloria solamente a Él y nada más que a Él. Dejemos de ser ese tipo de cristianos. Realmente vivamos una vida en Cristo, como el publicano que dice: Señor, sé propicio a mí, que soy un pobre pecador. Seamos humildes de espíritu, dependencia total de Dios a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, entendiendo que nuestra insuficiencia nos lleva a la suficiencia de Cristo. Tenemos que tener claro eso, amada familia, este año. La idea religiosa dominante del judaísmo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era la idea religiosa dominante en el mundo. Es la idea de que la gente buena va al cielo, que si usted es moral y religioso, usted puede alcanzar la salvación, escapar del juicio divino y volverse aceptable a Dios. No se les olvide que el cristianismo no es moralismo, ni siquiera humanismo. Se trata de ser como Cristo. Se trata de ser hombres pobres y humildes de espíritu que temblamos ante la palabra del Señor. Hombres pobres y humildes de espíritu que vivimos en dependencia total y absoluta de Cristo a través de la palabra del Señor y su bendito Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay otra manera, amada familia en Cristo. Es cuestión de qué tan bueno es usted, qué tan moral es usted y qué tan espiritual o religioso es usted. Eso te dice la religión. Pero Cristo te dice cuán pecador tú eres, cuán consciente eres tú de tu pecado y tu necesidad de un Salvador. ¿Cuánto necesitas de mi salvación? ¿Cuánto necesitas del Espíritu Santo para poder caminar en integridad delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres? Es francamente una gran mentira que domina el mundo, que la gente puede ganarse el cielo al ser lo suficientemente bueno. Esas personas en quien está la historia dirigida. La gente cree que venir a la iglesia es: dígame qué tengo que dejar de hacer y qué tengo que hacer. No. Tú vienes a la iglesia porque necesitas al Señor de la iglesia. Tú vienes a la iglesia porque necesitas crecer a ser como Cristo, a la estatura del varón perfecto. La iglesia tú la necesitas porque es el cuerpo de Cristo. Y aquí somos edificados como familia en Cristo. Y necesitamos amar el cuerpo de Cristo. Quien no ama el cuerpo de Cristo no ama a Cristo, porque Cristo murió por la iglesia. Necesitamos este año renovar nuestra relación con la iglesia, comprometidos con ese cuerpo total y absolutamente en todas sus necesidades. Si somos miembros de una iglesia, eso significa membresía, ser responsables y amar los unos a los otros y vivir para la gloria de Dios cuando estamos siendo como Cristo en todas las áreas de nuestra vida. La gente cree que ser iglesia es porque se sienta en una banca, porque entrega un diezmo o una ofrenda, porque participa una u otra vez en un servicio o una actividad dentro de la iglesia. Eso no es ser iglesia. Es ser como Cristo en toda nuestra manera de vivir. Mire que en el versículo 9 que leímos de Lucas 18 me dice: a unos que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Tú confías en ti mismo? ¿Tú confías en los años que llevas siendo cristiano? ¿O confías en el Señor que te permite ser cristiano estos años? ¿En qué estás confiando? ¿En que perteneces a una denominación? ¿En tu tradición religiosa? ¿En tu ministerio? ¿En el llamado que tienes? El llamado más grande que tú tienes no es a servir a Cristo, sino a ser como Cristo. Porque cuando eres como Cristo puedes servir a Cristo y a tu prójimo. Los fariseos habían vaciado sus vidas de fe y habían llenado de religión. ¿Has vaciado la vida de fe y la has cambiado por la religión? Tenían como seguridad su religión, el templo que era el centro de su adoración. ¿Cuál es el centro de la adoración que tú tienes? ¿Dios o lo que provee Dios? Porque muchos adoramos a Dios a través de lo que nos da, no lo que Él es. Estamos buscando a las manos de Dios, no su presencia. Estamos dependiendo solamente de lo que provee Dios, no de quién es Dios. Hemos convertido un acto de adoración la creación de Dios, no el creador.
Nuestros ojos muchas veces no están puestos en Dios, sino en lo que provee Dios. Y nuestra fe está basada en eso que Dios me da. Uno de los problemas de nuestra vida como creyentes, cuando vaciamos nuestra vida de una genuina relación con el Señor, reconociendo nuestra necesidad de Él y dependencia de su total y absoluta, de medios de gracia provistos por Él para vivir una vida en Cristo. Y la cambiamos por una religión seca, acartonada, que justifica mi vida pecaminosa. La religión justifica tu vida pecaminosa porque tienes tu propia justicia. Y entonces cuando miras a tu hermano, tú dices, yo soy mejor que él. No es digno de pedirle perdón. Y lo que le estoy haciendo se lo merece. Y así pasa en todas las relaciones interpersonales. En Habacuc capítulo 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En el 3:16, oí y se conmovieron mis entrañas. Mire que aquí hay una conmoción en la vida del creyente. No fue apático a la voz de Dios, pero muchos de nosotros somos apáticos a la voz de Dios. Echamos a nuestras espaldas la palabra del Señor. No sé cuánto hayas atesorado de las predicaciones de cada domingo, cada miércoles o cada estudio bíblico, incluso cada vez que te relacionabas con Dios en tu devocional. ¿Cuántas de esas palabras las vivimos? Es necesario recapitular cómo vivimos nuestra vida de Cristo en el 2020. Porque necesitamos tener unión vital con Cristo en el 2021, porque los días son malos y serán días difíciles y necesitamos estar afianzados en la roca que es Cristo, porque vendrán tormentas, vendrán tiempos difíciles, vendrán pruebas y solamente estaremos en pie aquellos que vivamos la palabra del Señor y que confiemos en la palabra del Señor y que dependamos de la palabra del Señor. Aquí el profeta tiene claro que en medio de tanta religiosidad y falsa devoción a Dios de Israel, el escuchar la palabra de Dios con un corazón contrito y humillado produjo en él una cercanía a la presencia de Dios en su vida. ¿Qué dijo ahora? Dijo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Hubo temor reverente cuando escuchó la voz de Dios. Hay temor reverente cuando escucha la palabra del Señor. ¿Tiemblas ante su palabra? Porque si no lo haces, no es como dice Isaías 66:2. Pero me fijaré en aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El hombre que no tiembla ante la palabra del Señor no es ni pobre ni humilde de espíritu, sino un arrogante, un soberbio, un altivo. Y es lo más parecido, no a Cristo, sino ya sabemos a quién. Aquí el profeta tiene claro que en medio de tanta religiosidad y falsa devoción a Dios, el escuchar la palabra de Dios con un corazón contrito y humillado produjo en él una cercanía a la presencia de Dios en su vida, que le daría un nuevo desafío a vivir por fe en medio de la aflicción que estaba viviendo y viendo. En Habacuc 2:1 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mire que el orgulloso nunca puede vivir por fe. Y estamos hablando de orgullo espiritual, de orgullo moral o orgullo secular, como lo quieran llamar. Pero Dios ve de lejos a los soberbios y a los altivos de espíritu, pero acerca su oído al humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. En este tiempo que estamos viviendo necesitamos acercarnos a Dios en una unión vital con Cristo, no una unión vital con la religión, sino con Cristo. El Salmo 25:14 nos dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Quieres tener comunión íntima con Dios? Teme a su nombre, teme a su santidad, a sus atributos, un temor reverente. Y ahorita se van a dar cuenta qué es el temor a Dios y que hemos fallado en nuestra relación con Él en el temor a Dios, porque hemos tomado la presencia de Dios y a Dios como cosa ligera. Pues no amamos su palabra, no es cosa ligera, estamos como el pueblo de Israel en tiempos de Jeremías. Si tú no temes a la palabra del Señor, no temes al Dios de la palabra. Si tomas en poco la palabra del Señor, tomas en poco al Señor de la palabra. Pero es necesario que renueves este año tu relación con Dios. Yo también, de primer lugar. Necesito renovar mis desafíos para con Dios. Una unión vital con Cristo, no mucho más con la teología, sino con el Señor de la teología.
Vivir más lo que estudio y lo que conozco de Cristo a través de la bendita palabra del Señor. Orar más, tener más dependencia del Espíritu. Yo lo voy a hacer, no sé si tú lo vas a hacer, pero yo sí lo voy a hacer con mi familia. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé ustedes, pero yo lo voy a hacer. Necesitamos una renovación de nuestro espíritu por medio de la palabra de Dios. Es allí donde nacen los avivamientos del corazón del hombre, solamente y exclusivamente en la palabra de Dios, que nos lleva al arrepentimiento. La palabra de Dios nos llevaría al arrepentimiento. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La santificación es apartarnos del pecado, acercarnos al Dios vivo. Cuando Habacuc dice en el 3:16, oí y se conmovieron mis entrañas, está hablando de un terremoto interno en lo más profundo de su ser. Eso te pasa a ti cuando escuchas la palabra del Señor. Hay un terremoto interno dentro de ti cuando sientes que eres un pecador y que necesitas correr hacia la cruz de Cristo a buscar su perdón. O ya no lloras por tu pecado. O ya está normal que solamente te arrepientes con tus labios, pero su corazón o tu corazón está lejos del Dios Todopoderoso. En la cultura hebrea, hablar de las entrañas es hablar del centro de tu vida, donde radica todo tu ser. Realmente todo tu ser tiembla cuando escuchas la voz de Dios. Porque si no es así, amado hermano, somos religiosos. Necesitamos abandonar la religión y volvernos a una relación. Las respuestas de Dios a sus preguntas y cuestionamientos lo llevaron ¿a qué? A un quebrantamiento. Necesitamos una iglesia quebrantada. Necesitamos hombres y mujeres de Dios quebrantados ante la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Y qué es un quebrantamiento? Es cuando la presencia de Dios nos conmueve ante su majestad, ante su santidad. Nuestra condición pecadora necesitaba del perdón y la misericordia del Señor. La necesitaba, amado, y lo necesitamos. Lo necesitamos. Mire que el profeta Isaías, el profeta mayor con que arranca el libro de los profetas, este hombre necesitaba un quebrantamiento para ser movido a entender la santidad de Dios. Fue al hombre que Dios se le reveló cuando le dijo que era santo, santo, santo. Y se conmovió y fue quebrantado, que cayó de rodillas y dice: ay de mí, que soy un hombre de labios impuros, en medio de un pueblo de labios impuros. Él entendió que necesitaba un corazón quebrantado y humillado delante de la santidad de Dios, pero nosotros no lo hacemos. No hay quebrantamiento ante la santidad de Dios. Y Él dice: sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo tú estás viviendo? ¿Cómo yo estoy viviendo en tu casa? Porque donde más difícil el cristiano es en la casa, y donde más tenemos más grandes victorias en el hogar, no en la iglesia. Tus derrotas en la iglesia son tus derrotas en la casa. Tus derrotas delante de la presencia de los hombres son en tu casa. Somos afuera lo que somos en casa. Aunque muchos de nosotros nos ponemos máscaras y mostramos una falsa devoción a Dios, somos perfectos delante de los ojos de los hombres, pero ante los ojos de nuestra familia, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu familia. Aquí la presencia del Señor con Isaías es una relación íntima que le permite a Isaías ver el pecado que había ocultado en su religión. Mire, Isaías había ocultado un pecado en su religión. Isaías 6:5 dice: entonces dije, ay de mí. Ese ay es como juicio. Hay juicio sobre mí, dice Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, ha visto al Todopoderoso. Y tembló y fue quebrantado, y entendió su pecado que estaba oculto en su religión. Y era Isaías. Amado, es necesario que nos confrontemos hoy y que miremos nuestros desafíos este año frente a Dios, porque eso va a cambiar todo en nuestra vida. Porque el problema más grande que tenemos nosotros es el pecado en nuestra vida. No es el suegro, ni la suegra, ni los primos, ni sobrinos, ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos. Es el problema que tú tienes con el pecado. Es la necesidad más urgente que tú tienes, es arreglar tu relación con Dios. No tengas más pecados ocultos como lo hacía Saúl, que es ese balido de ovejas que escucha hoy el Señor.
Dices que obedeces al Señor, pero lo haces de una manera selectiva, de una manera radical y total en tu vida. El arrepentimiento es total y absoluto y es así. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. En este tiempo de confinamiento, muchos hemos sido llevados a buscar la presencia del Señor para ser quebrantados y ser retados a abandonar la religión y tener realmente una relación con Dios. Yo soy uno de esos, porque fui religioso. Lo confieso delante de ustedes, amados hermanos, fui un religioso. Pero la pandemia me llevó a mover mi corazón, a ser quebrantado delante del Rey y a buscar la presencia del Señor. Toda religión es inútil sin la presencia del Señor. No manifiesta en una vida que muestra a Cristo. Les digo de nuevo, toda religión es inútil si la presencia del Señor no se manifiesta en una vida que muestra a Cristo. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Con Cristo estás juntamente crucificado? Ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Y lo que vives como hombre o como mujer, como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, como hermana, lo vives en el poder del Señor Jesucristo, o sea, en el Espíritu de Dios. Estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Luego dice el profeta: oí tus palabras y temí. La religión se reemplaza por el temor a Dios. Amado hermano, la religión se reemplaza por el temor a Dios, que es determinante en mi vida como hijo de Dios. Es un amor reverente basado en quién es Dios y por qué es Dios. Isaías 66:2, lo dije ahora, pero lo leo desde la Escritura. Dice el Señor: mi mano hizo todas estas cosas. ¿Qué fue lo que hizo Dios? El templo, la tierra, los cielos. Él dice: los cielos son mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Cómo me habrás de construir a mí una casa donde more? El Señor dice entonces: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero aquí llega el pero de Dios. Dios no está hablando de un templo, Él está hablando de hombres que estaban en ese templo, de personas. Para Él la adoración no era en un templo, era en el corazón de ese hombre que estaba en el templo. Pero dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios se fija solamente en aquellos hombres y mujeres pobres y humildes de espíritu, aquellos hombres que dependen total y absolutamente de Él y quieren estar en Él a través de la persona de Cristo. Que su insuficiencia los lleva todos los días a la suficiencia, a la gracia de Cristo. Pues el apóstol Pablo decía: de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque me llevan a ver el poder de Cristo en estas debilidades. Porque dice que cuando entonces soy débil, fuerte soy. ¿Qué es el temor a Dios? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. En el enfoque aquí se centra en un sentido de admiración y respeto por la majestad de Dios. Esto es algo que a menudo falta en el cristianismo evangélico contemporáneo. Nos comportamos de una forma muy descarada y arrogante delante de Dios, como si tuviéramos una relación informal con el Padre. ¿Cómo nos estamos acercando al Dios vivo? Cuando Dios te habla, ¿qué es lo que pasa en tu vida? ¿Te estremeces? ¿Te conmueves cuando eres confrontado con tu pecado a la luz de las Escrituras? ¿Estás siendo conmovido o conmovida en el día de hoy? Porque tiene que pasar un terremoto en tu vida, porque este 2021 será igual entonces para ti el 2020 y no habrán cambios y seguirás viviendo de la misma manera. Y Dios te ha provisto los recursos divinos para que tengas una vida abundante, pero necesitas un corazón lleno del temor de Dios, un corazón que tiembla ante su palabra, un corazón que sea conmovido en las entrañas de una manera sobrenatural que transforme tu manera de pensar y tu manera de vivir. Si realmente si realmente tenemos una sana doctrina o una sana adoración por Dios, deberíamos tener la certeza también de que Dios puede ser aterrador. Hemos confundido, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es un equilibrio. Dios también odia, viene la ira de Dios
¿Y sobre quién cara la ira a Dios? Sobre todos aquellos que no creen en el nombre del Señor Jesucristo. Y ese creer no solamente es una confesión de fe con nuestros labios, es una vida transformada. Porque la fe no es solamente decirla de labios, es una fe que confía, que obedece y que depende. ¿Esa es tu fe? Dice el escritor de Hebreos en 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese es nuestro Dios. ¿Tú temes a Dios? ¿Yo temo a Dios? ¿La iglesia teme a Dios? ¿O echamos a nuestras espaldas sus palabras? Como gente pecadora tenemos todas las razones del mundo para temer al juicio de Dios. Esto es en parte de nuestra motivación para reconciliarnos con Dios cada día. Amada familia, estamos tomando en poco la salvación. No es cosa ligera. No la estamos cuidando con temor y con temblor. No es que la vayas a perder, sino que necesitamos cultivar esa salvación en todas las áreas de nuestra vida. Que vean que somos hombres y mujeres salvas. Hombres y mujeres salvos que están viviendo para su gloria. Vamos a entender 4 cosas que hace el temor de Dios. El temor de Dios purifica. El temor de Dios purifica, santifica, perfecciona, madura. 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, cuales en Cristo, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Dios. Aquí está hablando de hombres y mujeres conscientes de la santidad de Dios y que se purifican a sí mismos, que se santifican a sí mismos, que buscan en las Escrituras líneas donde deben caminar y cómo deben caminar. Y en el poder del Espíritu Santo dan la buena batalla a la fe. ¿Eres ese tipo de creyente que se purifica? ¿Entiendes lo que es la pureza delante de los ojos de Dios? ¿O tu pureza solamente son palabras, no acciones? Segundo punto, el temor de Dios pacifica, nos hace pacificadores. Pablo en Efesios capítulo 5, que es un capítulo que habla de la llenura del Espíritu Santo, que habla de una unión vital con Cristo en mi manera de relacionarme con el prójimo. Y la única manera de poderme someter los unos a los otros es un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, siendo pacificadores. Mira lo que dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. El temor de Dios tiene que ser el principio fundamental para poder ver a mi prójimo como Cristo me ve a mí. Si ustedes en el capítulo 5 del 21 adelante van a ver cómo ese temor impacta mis relaciones interpersonales. ¿Cómo puedo ser un pacificador en mi hogar, en mi trabajo, en mi familia? ¿Cómo puedo ir a pedirle perdón a mi hermano cuando ha pecado en contra de mí o cuando yo he pecado en contra de él? Es el principio para la convivencia de los unos con los otros. Tomemos la iniciativa en todo por el temor a Dios. Hermanos, ¿realmente hay temor de Dios en tus relaciones interpersonales? ¿Hay temor de Dios en tu matrimonio? ¿Hay temor de Dios en la relación con tus hijos, con tus hijas? ¿Hay temor de Dios en tu relación con tu hermano y con tu hermana dentro de la iglesia? ¿Hay temor de Dios de mi relación contigo como pastor y tú como miembro de la iglesia Betania y la Reforma? ¿Realmente hay temor de Dios? El temor de Dios te hace un pacificador. Te hace un pacificador. Mire que el Señor Jesucristo dice: aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu, y hallaréis descanso para vuestras almas. El temor de Dios nos preserva. Preservar, cuidar. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Quieres dejar de pecar? Teme a Dios. ¿Quieres vivir en santidad? Teme a Dios. Pero no hay temor de Dios en el corazón del hombre, y da tristeza que así no sea en la iglesia. El hombre sin Cristo no puede temer a Dios, pero nosotros sí, porque le conocemos. Pero a veces, con todo respeto, puedo usar esta palabra: la confianza da asco.
Porque sabemos de que somos salvos por gracia, no valoramos que la gracia me tiene que llevar a temer a Dios y a tener libertad para no pecar, no para pecar más. Pero hemos tomado en poco la salvación del Señor porque no tememos a Dios. No hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Por eso es que pecamos deliberadamente. Por eso es que no mortificamos el pecado. Por eso es que nos abalanzamos incluso, aún siendo conscientes de lo que vamos a hacer, en contra de nuestro prójimo. El temor de Dios te proyecta. El temor de Dios te proyecta. Y ese es el cuarto punto de lo que hace el temor de Dios. Y lo que tenemos es renovados este año. El temor de Dios te proyecta. Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, aquí llega la joya. Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí está hablando de nuestro caminar, cómo nos estamos proyectando en el trabajo, en mi relación con mi esposa, con mis hijos, en la iglesia, en todo lo que somos. Somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso. Amado hermano, amada hermana, estamos de paso por esta tierra. Leo de nuevo, y si invocáis por Padre, está hablando a nosotros como creyentes, si invocamos que Dios es nuestro Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios ha hablado, el Señor ha hablado a través de su bendita palabra, que tienes que renovar. El Señor te ha dicho que lo que tienes que renovar, su relación con Dios, tu relación con Dios. Abandona la religión y vuélvete a la presencia del Señor. Ven al Dios vivo y tendrás vida, porque la religión te está secando. La religión te está convirtiendo en un valle de huesos secos. Necesitamos volvernos al Dios vivo. Necesitamos volver a la senda antigua, preguntar por los caminos del Señor, volvernos al camino que es Cristo. Pero es necesario que este año seamos valientes y demos la buena batalla a la fe. Es necesario que este año abandonemos la religión y tengamos una relación personal con Cristo. Amados, será un año realmente de conquista, pero un año de conquista de nosotros mismos, porque tu primer enemigo eres tú. Somos nosotros. Ten cuidado de ti mismo, Pablo le dice a Timoteo. Pablo también le dice a los pastores cuando se está despidiendo de ellos, ¿qué les dice? Tengan cuidado ustedes mismos. Predícate a ti mismo todos los días. Para poder predicar a los otros tienes que predicarte a ti mismo. Y ese es el llamado, amada familia en Cristo, este primer sermón del año. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos guíe en este año. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias infinitas por este tiempo que me has permitido predicar tu palabra a mis hermanos. Es la primera escuela dominical del año. Y te pido humildemente que nos guíes este año, Señor, que nos guardes, que nos protejas, que esta palabra que ha sido predicada, Señor, nos lleve a un genuino arrepentimiento, que nos lleve, Señor, a mirarte como el único Dios verdadero, el único Dios santo, a mirar la cruz de nuestro Señor Jesucristo como el único camino para acercarnos a ti, amado Dios. Ayúdanos, Santo Espíritu de Dios, ayúdanos, asístenos, guárdanos, protégenos, anímanos cada día a la buena batalla de la fe. Fortalécenos y anímanos. Ser rodillas paralizadas y manos cansadas, Señor, dale fuerzas al que no tiene ninguna. Padre, renueva nuestras fuerzas, que podamos renovar nuestros desafíos en nuestra manera de pensar y vivir conforme a tu palabra. Guárdanos, Señor, de pecar contra ti. Padre, que tomemos decisiones de ir a buscar a aquellos que hemos fallado y que hemos pecado en contra de ellos y pidamos perdón. Y tengamos una actitud de pacificadores, una actitud de hombres que se purifican a sí mismos, una actitud de hombres que preservan la santidad de Dios en todos y cada uno de nosotros. Una actitud de hombres que se proyectan y mujeres que se proyectan a una vida en Cristo en esta peregrinación que tenemos. Padre, que termine el 2021 y que podamos decir, gracias Dios porque me has sostenido, me has sustentado y me has guiado conforme a tu verdad y me has llevado a ser más como Cristo en todas las áreas de mi vida. Todo esto te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, Señor me los bendiga y me los guarde.
Oro por todos y cada uno de ustedes, por ustedes jóvenes y jovencitas, por los matrimonios, por los ancianos de la iglesia, para que este año realmente seamos retados a renovar nuestra relación con Dios. El Señor los bendiga. Un fuerte abrazo. Qué don de amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad, mi gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, gozoso en Él avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a mi pastor y escudo, por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado, seguro estoy, el precio Él ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados, resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a ya no soy condenado, es Jesús mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar, y estando aquí renueva en mi vida hasta llegar al gozo eternal. Me aferro a Él, mi estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. No
sino Cristo.